me di contra la pared prácticamente en ese momento y me dolió mucho, porque yo dije, o sea, como que me fallé a mí misma. Tú sabes cómo uno se da duro a uno mismo. Dices, chin, otra vez me pasa esto, otra vez se me representa esto, otra vez he vuelto a tal, pero ya te has dado cuenta antes. Antes te quedaste 2 años y medio en una relación tóxica, ahora te has quedado 2 meses. No pasa nada, no te castigues. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Yo soy Carolina. Mi nombre es Carolina Gómez y me complace tenerlos aquí el día de hoy. Bueno, el día de hoy tengo una invitada súper especial, como todos mis invitados. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que cada persona que llega a Yo soy Carolina es persona clave, una herramienta muy elemental para todas estas cosas que les estoy trayendo cada semana o en cada episodio. El día de hoy tengo a Sara Gómez. Sara Gómez es una experta en constelaciones familiares y quiero que ella misma nos cuente qué más. Hola Sara, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Carolina, un placer, muchísimas gracias a ti por crear este espacio y darme la oportunidad de compartir. Gracias. Cuéntanos un poquito más de ti, quién es Sara, o sea, quién es Sara en el mundo, digamos, de las constelaciones, o en el mundo espiritual, o quién es Sara, la mujer Sara Gómez. Uy, qué pregunta. Bueno, Sara es una mujer curiosa, en evolución continua, que cada vez lo único que sé es que sé menos, cada vez menos. Y creo que eso es lo que, bueno, he sido actriz, he estudiado varias cosas porque soy muy curiosa, pero digamos que ahora desde hace 4 o 5 años vengo dedicándome plenamente a las constelaciones y últimamente como que me siento cómoda en que me dedico a trabajar con lo que no se ve pero se siente desde diferentes maneras y las constelaciones son la herramienta principal con la que yo trabajo, que más que una herramienta es una filosofía de vida y me hace seguir en continuo aprendizaje, en continua curiosidad y volada de cabeza, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible? De verdad, cada vez que trabajo más me fascina más y me doy cuenta de que somos circunstancias y seres vibrantes con toda la capacidad de todo, que podemos ver con perspectiva las cosas y elegir cómo intervenimos en ellas. Y que hay veces que se nos llevan las emociones y los sentimientos, es normal, pero darse cuenta y hacer algo al respecto es una decisión personal, que es lo que podemos hacer. ¿Cómo llegaste a constelaciones? ¿Qué te Pues llevó a decir, vamos a mirar el árbol? ¿O cómo fue eso? fue, qué va, yo conocí las constelaciones cuando era pequeña en el teatro, que era, vamos a ver, vamos a constelar qué energía hay en los personajes. Entonces Mm, para mí empezó como un juego, no empezó como era un permiso de ser. Era vamos a ver con el teatro, ¿no? En cada personaje, vamos a constelar qué energía tienen estos personajes y cómo se relacionan entre ellos. Luego más tarde, yo empecé a hacer teatro con 10 años y luego más tarde ya en un seminario de Coraza, que iba mucho Joan Garriga, que es un gran experto de constelaciones, había un compañero que pues tenía que hacer de un militar y no podía con ese personaje y entonces hicimos una constelación y de ahí salió que su abuelo había estado en la guerra y entonces él al encarnar y ponerse esa ropa y todo, su memoria celular se activaba, ¿no? Y entonces ahí a mí me hizo clac algo de ¿cómo? Pero fue luego ya años más tarde, con 27, 28 años, que un terapeuta mío me dijo, tienes que constelar en tu vida, Sara. Y yo, ¿cómo? Y entonces, bueno, estudié un máster de coaching sistémico organizacional del Instituto Bergelinger, que son las constelaciones llevadas a la empresa. Pero las constelaciones son de personas, luego ya se ubican en distintas cosas, ¿no? Pero yo tenía todo ese permiso de dejar qué energía llega y luego este máster orientado a lo empresarial organizacional me dio como la estructura de todo ese éter, ¿no? Luego el estudiar toda la parte empresarial, toda la estructura empresarial y meterlo en ese permiso un poco que yo había
experimentado desde el teatro, ¿no? Desde ese permiso, pues me permitió darle estructura y ya fue luego en la pandemia que me fui a vivir a México cuando empecé a trabajar mucho más activamente las constelaciones con la serie de Mi Otra Yo. De repente la gente empezó como a preguntar y empecé a trabajar con un psiquiatra de México que me pidió él una constelación y de repente le voló tanto la cabeza que dijo, ¿cómo? Y me empezó a mandar a pacientes suyos que estaban atascados como en la terapia, ¿no? Con algo que no avanzaban y entonces me los mandaba, constelábamos y luego continuaban con su proceso. Y ahí empecé y no he parado. Pero, ¿tú de dónde eres? Yo soy española. Ok, entonces esto en España es común. ¿Ustedes tienen esto, o sea, todo el mundo conoce de esto o no? No, no. De hecho, ahora que he vuelto hace un par de años casi, no hace un año, no hace 2 años todavía, estoy en España otra vez. Las constelaciones ahora como que empiezan a resonar, yo creo que un poco en todos lados. Y las constelaciones vienen mucho, yo lo conozco por el teatro y por el arte dramático que Jodorowsky y todo esto ya tiene algo más etéreo, terapia somática y así, pero no es que en España se Ok. conozca. No, 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 lo no. digo porque mencionaste que desde los 10 años empezaste con el Sí, teatro, como a constelar y para sí. nosotros, o sea, para mí eso es algo muy nuevo, o sea, literal, Mm. yo apenas vengo aprendiendo de constelaciones pues hace poco y me ha parecido algo espectacular, o sea, Sí, si eres artista o que ya era algo un poco más raro, ¿no? Por eso yo creía que era, pues es como la improvisación, ¿sabes? En mm, realidad es que tiene muchísimas cosas del sí a la vida, de la apertura, de asentir a lo que viene, de ver algo y no bloquearlo, sino proponer otra cosa. Tiene muchas cosas las constelaciones que son los principios del teatro, entonces no es que en España se conozca. Sin embargo, que yo quizá he tenido la gran suerte o causalidad de que muchos maestros o directores de teatro con los que yo he trabajado usaban las constelaciones, pero que bebía más de Jodorowsky, de la psicomagia, ¿sabes? Nunca como dándole el respeto y la profundidad quizá que es lo que hemos tomado conciencia más tarde. ¿y cómo le explicarías tú a alguien que apenas está escuchando de constelaciones por primera vez qué son las constelaciones? O sea, ¿cómo explicarías eso? Las constelaciones te permiten ver lo que no se ve y lo que no se ve es todo aquello que la mente no tiene conceptuado. Yo lo explico que las constelaciones son como el wifi. Igual que tú y yo ahora estamos cuando hay gente que dice, yo es que no creo en eso, eso es muy raro, tal, y le digo, ¿tú usas el Mm, wifi? Sí. ¿Crees en el wifi? Sí. ¿Sabes realmente cómo funciona el wifi? Bueno, eso son ondas. Bien, el esto es Wi-Fi, sí, el el internet, sí, wifi, sí, sí. sí, sí. En España decimos Bueno, wifi. me gusta decir los dos por los que nos estén, donde sea que nos estén Wi-Fi, escuchando, sí, nos sí. entiendan a las dos. Sí, es como el Wi-Fi, efectivamente. Y es que estamos conectados, o sea, estamos en la era de las conexiones y yo creo que estamos también con la oportunidad delante de rendirnos a la evidencia de que si seguimos las leyes universales de que como es adentro es afuera, Como es adentro, es ¿cómo, afuera. cómo se te ocurre a ti crear una tecnología que esté conectada por unas frecuencias? Porque en algún momento eso está dentro de ti y como eso ya existe, lo representas afuera. Entonces, de Mm. igual manera que tú y yo estamos ahora hablando de España, Nueva York, o sea, ¿cómo es posible? Nos estamos viendo por frecuencias. ¿Cómo hemos llegado tú y yo a conectar? Por frecuencias similares. ¿Con quién conectas bien o mal? Con la gente que está en tu frecuencia, ¿no? Entonces, en ese micelio de frecuencias que estamos todos conectados, las constelaciones nos permiten comprobar que eso es así. Es algo totalmente experiencial. ¿Qué sucede con el Wi-Fi, por ejemplo? Que como está socialmente aceptado, que ya hay pertenencia, que es uno de los principios de las constelaciones, no necesitamos preguntar más. Sin embargo, cuando son cosas nuevas que no están aceptadas socialmente, nos hacemos más preguntas porque la decisión es personal y el riesgo es de exclusión, de que seas raro, rara, de que creas cosas, pero al final siempre pertenecemos, ¿no? A un grupo, a una frecuencia. Pues Constellations al final se tradujo mal del alemán porque se podría haber traducido en origen como set o mapa.
que es poner fuera lo que hay dentro, desde el idioma del inconsciente, que es otro tipo de lenguaje, es simbología, ¿no? Entonces, con símbolos, con representaciones, con figuras, con personas, con caballos, esa energía, o sea, es lo que está tan mermado el término magia, pero es que es magia, ¿sabes? Es la evidencia de que todo está, de que todo es y de que los rituales, por qué se hacen rituales, o el peso, o la importancia o la energía que ponemos en una cosa. Y también ahí pongo un ejemplo que es como, sabes que alguna vez has perdido el bolso, la cartera y te da igual los 20 euros que llevas o los 20 dólares, pero de repente llevabas el ticket de la Torre Eiffel de la primera vez que fuiste con tu novio, o llevas el tiquete de la primera vez que fuiste a no sé dónde, y eso es un trozo de papel, no tiene valor, pero para ti tiene un valor sentimental, ¿no? Mm, Igual ujú. que la primera vez que fui yo a Nueva York y me dieron dólares, eran como como papeles inservibles, es el valor que tiene cada cosa en un sitio. Entonces, cuando lo vemos fuera, podemos tomar perspectiva y quitarle un poco la intensidad y el concepto mental para ver realmente cómo son las cosas. Es algo experiencial, pero eso sería un poco, no sé, cómo funcionan las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Son representar el inconsciente para verlo. Nosotros, por lo menos yo aprendí un tipo de terapia Ujú. que yo hago y mi terapeuta, la mentora, de donde aprendí las técnicas, ella tiene técnicas de biodescodificación, reprogramación del inconsciente y también aplica frases y cosas con constelaciones familiares. Es una mezcla que ella como que ella cogió un poquito de todo y lo adaptó a su tipo de terapia y es un tipo de terapia que yo he venido cogiendo desde mucho tiempo, me ha servido mucho, pero como para separar acá un poquito, la biodescodificación es reprogramación del inconsciente, se hace individual, se hace con la persona obviamente y se va a problema raíz o lo que sea que uno quiera obtener. Ahora, las constelaciones, de la manera como yo de pronto lo observo, es lo mismo, pero con tu árbol familiar. Y Con cualquier es, cosa, con todo por lo que eso, tú estés implicado. ok, sí, pero no se trabaja con, por ejemplo, hablemos de el dinero por Ujú. un momento. Digamos que hay personas que siempre tratan de emprender y no les sale. Y cuando a veces se han visto constelaciones, pues yo digo acá como en ejemplos por las series que hemos visto o algo, no falta en el sistema familiar el tatarabuelo que lo mataron por dinero, por hacer un negocio. Es como ir a hacer como tú dijiste, el mapa y a como a hacer el track de esos Ujú. pasos y mirar que de pronto a qué se le está haciendo leal. O sea, como esas lealtades ocultas o esas cosas excluidas, pero obviamente se constela todo. O sea, todo se puede Eso. constelar. Todo se puede constelar, o sea, todo lo que tú estés implicado o implicada se puede constelar. Una enfermedad, un concepto, un patrón limitante, una creencia, lo que sea, un talento, un no merecimiento, todo absolutamente. Cualquier cosa estancada, todo en lo que estés implicado. Por eso se puede aplicar en cualquier ámbito Mm, empresarial, judicial, familiar, personal. Entonces, obviamente, algo innegable cuando no hay una coherencia o una información en tu propia experiencia de vida que hayas vivido algo tú, inevitablemente todo el mundo tiene un sistema familiar, todo el mundo tiene un padre y una madre, todo el mundo viene de algo, de unos mm, linajes. Lo que pasa es ujú, que, por ejemplo, no tiene que ser solo familiar, pero, por ejemplo, yo también aplico biodescodificación, medicina china, todas las cositas, el lenguaje no verbal, el cuerpo, sabes, las dolencias, dónde le duele. Hay veces que la gente no entiende, pero se le pone un peso aquí, o vienen con una enfermedad, y entonces se puede mirar hacia atrás porque todos venimos de algo. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en la empresa es que son personas. Las empresas son personas también, ¿sabes? Incluso las que ponen al servicio la inteligencia artificial o deciden que la IA haga algo también es una persona, ¿vale? Entonces, mm, estas personas tienen también un sistema detrás. Lo único que hay veces que si se está trabajando
una estrategia de marketing, una nueva venta, un precio al mercado, un ver qué sucede, una pertenencia porque han sido absorbidos, contratados por otra empresa mayor o lo que sea. Claro que ahí son personas con sus propios sistemas, pero eso ya es un sistema. Entonces también se puede ver simplemente cómo ese ecosistema y el jefe anterior y no sé qué, o el gerente anterior que sucedió, o la persona que estaba antes en ese puesto, o sea, son una microfamilia, ¿vale? Entonces se pueden Mm. trabajar todas las cosas. No tiene que ser solo problemas familiares. Yo muchas veces, y esa definición que has dado con la biodescodificación y con las constelaciones me ha encantado, porque es eso, es ver de dónde viene para ir al origen y sanarlo de raíz para reprogramar la memoria celular del cuerpo. Y de hecho en las constelaciones, igual que en la... yo he hecho bioneuromoción con Enrique Corbera, es como ese momento de que haces así que te das cuenta y dices, anda, y ahí cambia epigenéticamente el ADN, Carol. O sea, porque y cambia, y yo sigo sin poder creérmelo, pero con constelaciones no lo digo muy alto porque luego la gente dice, ay, que es como que queremos la pastillita de sanación, ¿no? Pero yo he presenciado en una constelación que le hice a una amiga que se la quitó la alergia, pero en el momento estábamos rodeadas de olivos, no podía con la irritación de la nariz y todo, y le dije, vamos a constelar esto, estaba con otra compañera, vamos a constelar esto, y le constelamos con tarot, con unas Mm. cartas de tarot, así, en qué momento fue, quién de tu familia tal, pum, 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 y de repente cuando ella le hizo clic de dónde empezó, con qué había alrededor, de quién le venía, qué patrón estaba, hizo, estábamos en una hamaca, se cayó de la hamaca, hizo, y se puso, pum, se cayó de la hamaca, estuvimos 4 o 5 días más en ese mismo sitio porque estábamos constelando, no volvió a estornudar, que yo la sigo diciendo, ¿se te ha quitado la alergia? O sea, dice, sí. Es impresionante como tantas cosas desde pequeños, o hay momentos que nos, o sea, literal, y que uno nunca se imagina que eso estaba ahí. O sea, uno es que yo ¿Cómo es solo he posible? llegado a hacer dos constelaciones que las hice con Yanni y las dos me he quedado con la boca abierta. Y como tú dices, no es esa pastilla mágica, porque la integración después de eso es fuerte. Y yo en el episodio anterior tuve a Yani como invitada y ella también nos habló, nos explicó sobre pues las constelaciones y todo eso, súper chévere. Y yo al principio empecé comparándolo con algo muy fuerte que yo sé que muchos de pronto no van a estar de acuerdo, pero para mí lo es porque así es como lo he experimentado y es como una planta medicinal, como cuando yo hice, pues yo he hecho ayahuasca, bufo, los honguitos, y no lo digo como de orgullo, de ego, he hecho todo pues y lo hago muchas veces, no, lo hice las veces necesarias y ya, Pero o sea, tienes yo que ya, decir como tu experiencia sin excusarte de nada. sí, pero, y la integración de cada una de ellas después fuertísima, porque pues yo digo que el trabajo empieza después. O sea, tú pasas por la sesión, tú pasas por la ceremonia y todo eso, y todo el mundo dice, ay, eso es horrible, usted vomita, usted hace eso, usted hace lo otro, tal cosa. No, el trabajo es después. Uf, eso es fuertesísimo. Y nunca en la vida me imaginé que una terapia de esos fuera a llegar a ser así. Y así se la describí a Yanni. Yo le dije, Yanni, yo creo que yo prefiero hacer constelaciones que hacer ayahuasca. Pues a no ser de que la planta me llegue a llamar en algún momento, no voy a decir que no lo voy a volver a hacer, pero me pareció mucho más como fuertesísimo, un voltaje impresionante, el cómo, y lo hicimos online, por internet, el cómo las personas realmente llegan a sentir la energía de cada personaje sin siquiera saber quién es el personaje. Eso a mí Yes. me dejó con la boca abierta y yo se los digo ahora, si me estás escuchando, si nos estás viendo, no, no sé, yo amo las constelaciones y todo ese tipo de terapias a mí me parecen espacios demasiado, herramientas demasiado importantes. ¿Quiere constelar algo? Hágale, hágale sin miedo al éxito, como decimos en Colombia. Sin miedo al éxito, papi. Sí, porque realmente, y pues obviamente
tienes que hacer pues la consulta con la persona, mirar qué es lo que quieres constelar, ser consciente, no esperar que, vine a constelar el dinero, vine a constelar los negocios o la empresa o lo que sea y voy a venir a salir ya mañana, pues ya todo está bien. No, eso toma meses o semanas y a veces puede ser inmediatamente como tu amiga, Sí, para que se que acomode la eso es. energía, o sea, la energía como para que, porque yo sí me he Ah, sentido pesadito después de terminar una de esas, las dos. Entonces le recomiendo mucho, yo todo lo que a mí me va bien, yo lo recomiendo ya. No quiere decir que porque a mí me fue bien, a ti te vaya a ver igual. Entonces también hay que entender eso. Ay, que claro. ella dijo que no, no, no. Usted vaya, tome su propia decisión, pero pues, ay, no sé. Yo creo que la gente debería conocer más de esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también en México he estado trabajando mucho con plantas medicinales, las he estado estudiando, probando en mí y luego estaba acompañando 3 años a una familia ayahuasquera, que son mi familia allí, que hay una médico-oncóloga, que hay un cirujano, que hay un psiquiatra, que hay un psicólogo, que todos somos terapeutas en otro aspecto y somos 11 personas en el equipo. Oh, Y wow. sí, medicinas ancestrales de la tierra son maravillosos. Y bueno, y yo en mi experiencia estoy de acuerdo contigo, las constelaciones trabajan en la misma frecuencia que en las medicinas expandidas de conciencia y los sueños. Y para mí también es distinto, pero también creo que efectivamente, o sea, que es que las constelaciones, es que no tienes ni la excusa mental de decir, bueno, es que me he tomado algo y estoy bajo los efectos de esta medicina. No, es que ahí lo que te recuerda y lo que nos reconecta es que la medicina somos nosotros y que precisamente sin miedo al éxito, eso es lo que nos da miedo. Darnos cuenta de lo increíble que es el cuerpo humano, de lo poco que lo usamos, lo aprovechamos, de lo mucho que nos resistimos a compartir y a aprendernos. Una de las cosas más potentes y complicadas y todo, yo en mis sesiones o en los retiros cuando hago dinámicas de grupo es poner a dos personas a mirarse a los ojos. Eso Mm. es un minuto, se te hace una hora, ¿sabes? Entonces creo que efectivamente las medicinas son increíbles y es que ambas lo que sucede es que el viaje es interno, que da Ujú. igual lo que te digan de fuera, que por eso lo que tú dices es subjetivo, es algo que realmente para que te funcione no sirve con la aprobación externa, tiene que ser una decisión interna. Da igual lo que parezca, es que tú lo sabes, tanto el Y, viaje interno de la medicina como la constelación y llevarlo a cabo, claro, es algo del día a día. La alergia es que es algo interno mío, la alergia es una anergia y entonces eso puede cambiar en el momento, pero sin duda cuando el éxito, el dinero, el padre, el tal, nos relacionamos con gente y entonces eso luego son las prácticas, de ver si me he enterado para llevarlo a cabo. y para mí, por lo menos, ¿qué es lo que pasa con las plantas medicinales? Que muchas veces si te vas a ir con una planta medicinal a hacerte como la píldora mágica y no tienes Mm, el acompañamiento de hacer terapia, de hacer grupo de apoyo o de mm, alguien que te esté asistiendo antes y después, puede llegar a ser hasta peor. O sea, hay gente que cae en depresión después de esto porque no tienen la preparación antes ni después. En cambio, por lo menos para mí, lo que yo pienso con lo que he aprendido por el momento de las constelaciones es el que te ayudan a ver el problema. O sea, lo claro. ves. Es como si tú Exacto. estás ahí en medio del bosque y dices, madre mía, que no veo nada, solo árboles. Entonces esto es como que te coge en helicóptero, que te da perspectiva, te saca y Exacto. te dice, mira, estás aquí, ¿sabes? Te ubica como en el Google, estás aquí. Y si tiras para allá hay un pueblo, que es lo que quieres. Si tiras para acá hay un río. Si tiras para acá estás yendo otra vez aquí. Si tiras para allá tal. Entonces cuando tú vuelves es lo que tú has dicho. ¿Qué haces con todo eso que has visto? ¿Qué haces con Porque a mí eso? me viene mucha gente de no, porque yo he hecho 7 retiros y he tomado no sé cuántas ceremonias y he hecho 27 constelaciones y como, vale, pero ¿y qué has hecho con todo eso que has ¿Qué hecho? haces? Porque claro que Ujú. se sigue, vamos a seguir sintiendo siempre. La cosa es que como ya tienes perspectiva y dices, no, ya, yo conozco este camino, es por allí. Tardamos menos
en desengancharnos de esa emoción que nos genera porque ya lo conocemos. Pero vamos a seguir sintiendo cuando dices, chin, otra vez me pasa esto, otra vez se me representa esto, otra vez he vuelto a tal, pero ya te has dado cuenta antes, mi amor. Antes te quedaste 2 años y medio en una relación tóxica, ahora te has quedado 2 meses. No pasa nada, no te castigues, te has dado cuenta. Ahora en la segunda cita has dicho, esto ya lo conozco. ¿Sabes? Y dices, ay, otra vez. No, no pasa nada. En la vida hay todo. ¿Qué pasa? ¿Que tú te frustras porque no comes tomates y en cada frutería hay tomates? No. Simplemente tú ignoras a los tomates y vas a por lo que quieres. Ya hay, ¿sabes? Lo único, son entrenadores, yo lo llamo entrenadores. Hay Mm. maestros que te los vas a comer porque tienes que aprender y luego hay entrenadores para ver si has aprendido la lección. Pero esa es la práctica también, no por saber manejar ya no te va a pasar nunca nada. Tienes que seguir cada día con concentración y va a pasar gente rápido y va a ir gente, ese es el aquí y ahora. Sabes que eso pasa mucho cuando apenas estás como despertando, cuando estás pasando con el despertar espiritual, que el ego se despierta, el ego espiritual se despierta, porque a mí me pasó que me choqué muy feo cuando ciertas situaciones me seguían detonando horrible, o sea, que yo decía, pero ¿cómo así? Yo no, pues que había cambiado, no, a mí que nada, es que no, ya no me enojaba, o sea, yo ya pensando que yo nunca más me iba a volver a enojar o me iba a poner a responderle mal a alguien y me di contra la pared prácticamente en ese momento y me dolió mucho porque yo dije, o sea, como que me fallé a mí misma, tú sabes, como uno se da duro uno mismo y las sanaciones, lo que yo llegué a aprender es como, es una espiral y nos van a volver a pasar las situaciones que nos detonaban y de pronto nos van a volver a detonar, pero ya no estás aquí, ya estás acá abajo, ya estás acá, ya vas a verlo de manera diferente. Y algo que me hicieron caer en cuenta una vez me dijeron, pero si ves la diferencia de ahora, ahora reconoces y ahora ves que no estuvo bien, cómo lo puedo hacer mejor. El hecho de reconocer, de tener conciencia alrededor de esas reacciones es ganancia, o sea, y yo decía, no, pero yo era paz y amor y todo eso, entonces muchas veces, y obviamente también te vas a encontrar con las otras personas que no están en ese mismo caminar, las que te detonan y que te van a tratar de decir, ay, no, pues usted no que está toda espiritual y véala cómo está hablando. Y uno es como así, entonces no me puedo enojar, entonces no puedo Claro, sentir. Entonces es muy particular porque todo va cambiando, te va a seguir llegando lo mismo y es qué haces con eso. Y así reacciones igual, ya uno ya cae en cuenta, uno dice, hoy la embarré otra vez. otra vez, pero diferente. Otra vez, pero diferente, sí. Bueno, acá tengo una pregunta y es, hoy en día se habla mucho de espiritualidad, Ujú, pero a veces también se usa como un escape emocional. ajá. ¿Qué pasa cuando alguien quiere constelar solo por moda o desde el ego espiritual? Mira, creo que también forma parte de cada terapeuta. Estaba pensando a ver si había tenido yo a alguien así solo por moda. Porque bueno, a lo mejor viene gente que dice, mira, no sé, generalmente la gente de las modas no quiere constelar por moda porque sabe que ahí se va a exponer. Entonces yo creo que no es algo que entre Mm. mucho en la moda, o al menos la gente que me viene a mí es gente que realmente quiere trabajar, porque yo además no trabajo de manera superficial, yo voy a la raíz. Entonces mucha gente, si no se quiere ver expuesta, lo que sí me encuentro con mucha gente es que por moda te pregunta mucho, te lo cuestiona mucho, me pide mucha información que necesita su cabeza, pero no llegan a constelar, porque no se atreven. Racionales, son muy Claro, racionales, muy no se mentales, atreven, como porque que... la moda es efímera, es mm, pasajera. Esto es para que trabajes en ti, de verdad. ujú. Entonces, cuando alguien a lo mejor ha venido creyendo que era más sutil o suave de lo que realmente es, pues al final es que hay veces que hay más resistencias, que la constelación se mueve menos, pero yo hago el foco previo. Entonces ya también ahí en el foco yo puedo ver un poco a la persona y si al final empezamos, le empiezo a preguntar o empiezo a tal, empiezo a decir, pero ¿y eso? ¿Cómo me estoy acordando de eso? Pero y entonces, pues es que esto tiene sentido. Entonces, a cualquier persona al final
le interesa o nos gusta estar un poco más ligeros, livianos, y aunque a lo mejor al principio empecemos a preguntar por curiosidad y con resistencias y por moda, Ujú. al final yo creo que esa es la inteligencia suprema que tenemos, que todo el mundo quiere estar bien y estar mejor. Al final todo lo que hacemos es para estar bien, para estar un poco mejor, para sentirnos mejor, para que nos quieran, para poder amar. Estoy totalmente de acuerdo con Bert Hellinger, que decía que todos son desequilibrios de amor, entre el dar y el recibir amor. Entonces, todo lo que hacemos, ponernos bonitas, ponernos en una buena casa, en un buen sitio, tener cosas, es para que nos quieran y nos acepten y nosotros poder amar. Todo se resume a eso. Porque la persona que quiere estar sola y que la dejen en paz, se coge, se pira al campo ella sola sin decirle nada a nadie, y como no la ve nadie, pues lleva lo que quiere, porque solo es el amor propio, ¿no? También, que es hacer lo que yo quiero, por mí y para mí. Pero si no, todo tiene que ver con un otro. Y a mí, por lo menos, gente que solo de moda se queda solo en preguntar, 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 que yo ya les digo, vente y lo experimentas. Y hay gente que es demasiado y tarda mucho en volver o no vuelve. Es que eso es un voltaje, o sea, y no Claro, los digo para asustarlos, les digo para que no, se animen. Yo ya soy de las que, yo sé la revolcada que me va a pegar eso y yo me tiro, porque es que de verdad que uno se siente mucho mejor. De verdad que uno ve cosas que uno no, mejor dicho, yo se lo recomiendo muchísimo. Una de las heridas más comunes es con la madre. ¿Qué significa para ti honrar a mamá incluso cuando hay dolor? pues agradecerle la vida. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero la conversación continúa. Gracias por estar aquí y por permitirme acompañarte en este espacio. Me encantaría saber qué te pareció este tema, así que déjame tu comentario y cuéntame si resonó contigo esta información o si te dejó alguna reflexión. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si aún no lo has hecho, dale like, me gusta, suscríbete y sígueme en todas las plataformas como Yo Soy Caro Luna para que sigamos creciendo juntos y juntas en este camino. Nos vemos en la siguiente parte. Gracias, gracias.